Bienvenidos a la Agenda Económica PM de este miércoles que marca el fin de un ciclo. Un ciclo que, como vemos en la gráfica, comenzó en julio del año pasado, cuando el Banco Central elevó por primera vez en todo este ciclo de alzas de tasas la política monetaria, 0,75%. Y un ciclo que parecía no tener fin. Fíjense, mes a mes, el Banco Central fue subiendo la tasa de interés. Con mayor intensidad fue entre diciembre y enero, y entre enero y marzo, en ambas oportunidades subiendo en 150 puntos base la tasa de interés. Siguió durante los últimos meses. Superamos el 10% en septiembre y hoy se llegó a 11,25%. Esa fue la decisión del Banco Central de manera unánime de llevar la tasa de referencia. Y es muy importante ese 11,25% dentro de lo que esperaba el mercado. Pero ¿qué es lo más importante? Porque ese sería el número final de esta alza en la tasa de interés. ¿Por qué? Porque el Banco Central no lo dejó en condicional. No dijo que probablemente, dijo textualmente que el alza en la tasa de interés, el ciclo de una política monetaria cada vez más contractiva, ha llegado a su fin. Eso es lo más importante de la agenda económica y también lo más importante del mensaje del Banco Central y que va a marcar el programa de hoy. Y para eso tenemos a una persona que sigue muy de cerca siempre las decisiones del emisor. Me refiero a Gonzalo Sangüesa, socio de Econsult y que está con nosotros acá en el programa. Gonzalo, gracias por estar en CNN Chile. No, gracias a ti por invitarme. Gonzalo, la decisión del Banco Central estaba dentro de lo que esperaba el mercado y este nivel de 11,25%, ¿cuál es el análisis que haces? A ver, primero, efectivamente, era lo que esperaba el mercado. El mercado esperaba entre 50 y 75 puntos base. Y también el mercado espera que en estos niveles se estabilice la tasa de interés, dada la información que tenemos hoy día. Entonces, era un evento esperado. Y el análisis que uno hace es que este tiene el origen, tú muestras en el gráfico, ¿no es cierto?, que partió a mediados del año pasado cuando empieza a aumentar fuertemente la inflación, porque hubo un exceso de gasto en la economía, producto de transferencias fiscales, producto de los retiros de los fondos de pensiones, y todo eso generó presiones inflacionarias. Y estamos poniendo a prueba ahora las instituciones que hemos creado en los últimos 30 años. Banco Central Autónomo, que tiene que combatir la inflación, un Consejo Fiscal Autónomo que se tiene que preocupar de las cuentas fiscales. Entonces, la economía chilena tiene un desequilibrio grande, lo hemos visto en los precios de los activos financieros, lo vemos en el tipo de cambio, ¿no es cierto?, en distintos activos financieros, lo vemos en la inflación, y ahora estamos viendo cómo estas instituciones son capaces de volver a reequilibrar la economía. ¿A qué te refieres con que se puede poner a prueba ahora al Banco Central de que lo que ha hecho al subir la tasa de interés tenga resultados efectivos en el corto plazo para bajar las presiones inflacionarias como indican todas las proyecciones? Claro, porque cuando creamos el Banco Central Autónomo a principios de los 90, era porque teníamos una historia de 50, 60 años de inflaciones muy altas, inflaciones del 80%, inflaciones que hoy día vemos en Argentina, incluso en algún momento las que vemos hoy día en Venezuela. Con esa historia inflacionaria creamos un Banco Central Autónomo y el mandato es controlar la inflación. Todos sabemos que la inflación afecta principalmente a la gente más pobre del país. Entonces el mandato del Banco Central es controlar la inflación. ¿Cuál fue el compromiso del Banco Central? Mantenerla en torno a 3%. Y eso había funcionado hasta ahora. ¿Por qué? Porque la economía siempre fue muy ordenada desde el punto de vista macroeconómico, la política fiscal, la política monetaria. Pero el año pasado se nos desordenó la economía, como te decía, exceso de gasto fiscal, retiro de los fondos de pensiones, un fuerte shock sobre el mercado de capitales y la economía entonces quedó muy desordenada. Y ahora estas instituciones, y digo que se van a poner a prueba, porque es la parte difícil, cuando uno tiene que reducir el gasto para controlar la inflación. Y sobre todo se va a poner a prueba por lo que dijo el Banco Central este miércoles. Lo pasamos a revisar inmediatamente porque esa es la parte del comunicado del Banco Central que es lejos la más importante. El penúltimo párrafo del comunicado del Banco Central y que es la tesis con que, ni siquiera una tesis, porque es algo ya absolutamente comprobado, que es lo que quiso decir el Banco Central, que es lo siguiente. El Consejo estima que la TPM, que es la tasa de política monetaria, más conocida como la tasa de interés, ha llegado al nivel máximo del ciclo que comenzó en julio de 2021, tal como lo vimos al principio del programa, y se mantendrá en este valor por el tiempo que sea necesario para que las expectativas de inflación a 2 años vuelvan a estar en 3%. ¿Es una decisión correcta dejar la tasa de interés hasta acá, Gonzalo, en 11,25%? A ver, hay que entender el contexto en el que lo está haciendo. Estos niveles de tasa de interés, junto a la economía mundial
no va a entrar en recesión, pero va a ser un escenario bien recesivo. Lo planteó recién el Fondo Monetario Internacional para el próximo año. Cuando el mundo crece en torno al 2,5%, se siente como una recesión mundial. Entonces, tenemos un escenario externo muy convulsionado, con poco crecimiento. La guerra entre Ucrania y Rusia todavía no se resuelve, tiene un efecto sobre el precio de los alimentos. Entonces, todo ese shock negativo del resto del mundo, sumado a una tasa de interés alta, está generando un escenario recesivo, que ya lo estamos viendo. O sea, si uno ve, nosotros los economistas medimos la velocidad del crecimiento, que es el crecimiento de los últimos 3 meses anualizado. Y esa velocidad de crecimiento es menos 5%. O sea, es una caída muy fuerte. Y yo creo que el Banco Central lo que está mandando es una señal de que voy a combatir la inflación con tasa alta, pero no la voy a seguir subiendo. Es dar un poco de tranquilidad, digamos, de que estos son los niveles máximos. Obviamente todos entendemos que esa frase es en el contexto de la información que tenemos hoy día. Si la información cambia en 3 meses más, bueno, el Banco Central obviamente tiene derecho también a cambiar de opinión. Desde el punto, de distintos puntos políticos, tanto oficialistas como de oposición, e incluso el mundo de las pymes han sido muy críticos respecto al alza de la tasa de interés al llevarla a estos niveles. ¿Crees tú que esa es una opinión que tiene algún argumento de que el Banco Central ha subido demasiado la tasa de interés, o está correcto debido a la enorme inflación que tenemos actualmente y que, por ejemplo, hablábamos acá en el programa con Ricardo Caballero la semana pasada, de que una fuerte desaceleración o incluso una recesión que puede ser corta, como la que puede vivir Chile, es condición para que baje la inflación en los niveles que está actualmente acá en Chile? A ver, la historia nos indica, la historia propia chilena nos indica, que cuando fuimos permisivos con la inflación, cuando dijimos, mire, un poco más de inflación no importa, terminamos con inflaciones muy altas, muy difícil después bajar la inflación. Cuando la gente se forma expectativas de que el Banco Central va a dejar que la inflación siga alta para no causar una recesión, después se le hace muy difícil bajar la inflación. Entonces, es mucho mejor aplicar un shock de corto plazo, como lo está haciendo el Banco Central, porque este shock de tasa de interés va a durar probablemente hasta el segundo trimestre del próximo año y ahí va a empezar a bajar la tasa de interés. Y ahí van a estar controladas las expectativas inflacionarias y vamos a ver que la inflación empieza a bajar. Entonces, es mucho mejor tener una política de shock, pasar con una recesión que va a durar entre 6 y 12 meses. Ya llevamos, el producto en Chile empezó a caer en diciembre del 2021, o sea, ya llevamos 8 meses de caída de actividad económica. Desestacionalizado mes a mes. Que es la forma como tenemos que medirlo, o sea, tenemos que medirlo en el margen, ¿no es cierto?, la velocidad a la que lleva. Y está cayendo lentamente, pero está cayendo. Es mucho mejor eso, porque fíjate que todavía, si uno hace el ejercicio del nivel de actividad económica que hubiésemos tenido si no hubiésemos tenido estallido social y no hubiésemos tenido COVID y no hubiésemos tenido ninguna ayuda, o sea, si hubiésemos seguido todo normal, todavía el nivel de actividad económica es más alto que ese nivel. Entonces todavía la economía está sobre su capacidad. Un poco, ya hemos moderado mucho, pero todavía estamos, y el gasto también. Así como nosotros estamos comentando la decisión del Banco Central y el mensaje de dejar la tasa de interés sin mayores alzas en 11,25%, todo el resto del mercado también está analizando lo que comunicó el ente emisor. Pasamos a revisar algunos de los comentarios. Partimos por el Banco Santander, que señala que en los próximos meses se comenzará a ver un descenso gradual pero sostenido de la inflación, con una economía que seguirá contrayéndose. Esto dará pie para que el Consejo incluso comience a evaluar un giro en su estrategia monetaria en el próximo informe de política monetaria de diciembre, es decir, podría empezar a anunciar que baja la tasa de interés. Por eso es importante señalar que aún persisten riesgos elevados. Seguimos con los comentarios. Ahora vamos a ver a Coopeuch, que señala que lo más importante del comunicado es el llamado Forward Guidance, que es lo que veíamos en la parte destacada del comunicado, que no va a haber más alzas en la tasa de política monetaria por el momento, a la espera que la inflación y sus expectativas muestre claros indicios de retrocesos para comenzar la llamada normalización de la política monetaria. Cuando hablamos de normalización es bajar la tasa de interés más cerca del 3-4%. Finalmente vemos a Banchile, que señala lo siguiente. Creen que la decisión del Consejo se basa en que en los últimos meses se han materializado factores de riesgo para la inflación y su persistencia, siendo uno de ellos la depreciación cambiaria, es decir, que el peso se debilita frente al dólar. Por eso creen que sería el fin del ciclo de alzas, siempre y cuando no haya nuevas sorpresas inflacionarias. El Banco Central ya ha tenido que echar pie atrás en alguno de sus forward guidance, especialmente en marzo, cuando se supo el IPC de 1,9% que sorprendió a todos. ¿Crees tú, Gonzalo, que en estos momentos ya hay mucha más evidencia
de que efectivamente las presiones inflacionarias van a empezar a ceder desde, por ejemplo, noviembre, que se espera un 0,6%, diciembre, enero, y dar pie para que, uno, que no haya más alza de la tasa de interés, y dos, que podría empezar a bajar la tasa? Efectivamente, como te decía, la economía ya está en un escenario de desaceleración. Todavía estamos sobre nuestro nivel potencial, pero ya estamos muy cerca de él. Entonces, los próximos trimestres, la economía va a estar bajo su nivel potencial y ahí es donde se generan ya presiones deflacionarias o que la inflación crece menos. Y por otro lado, el shock del petróleo, es cierto que es muy volátil, pero ya no estamos los precios sobre $100, estamos más cerca de los 90. Entonces, también a la medida que el petróleo no siga escalando, también debiéramos ver una baja en la inflación. Claro, porque el Banco Central no se puede poner en un escenario de que pase algo que nadie podía prever, por ejemplo, la invasión de Rusia a Ucrania. Y aparte, algo muy importante, no parece haber ningún tipo de piso político para dos factores muy importantes que llenaron de liquidez la economía nacional en el último año y medio o 2 años. Los retiros de fondos y el fuerte aumento del gasto fiscal. De hecho, al revés, el aumento del gasto fiscal es muy pequeño y con un ministro de Hacienda que está muy comprometido a empezar a bajar los déficits. Entonces, por ese lado, shocks internos de mucha liquidez parece que no va a haber. De hecho, no siquiera parece. No hay por dónde haya piso político para aquello. Por eso te decía, yo creo que ahora vamos a ver estas instituciones. Tenemos un Banco Central, que su objetivo es la inflación y su instrumento es la tasa de interés. Fue de los primeros bancos centrales que empezó a subir la tasa de interés, cuando todos pensábamos que todavía el fenómeno era transitorio, inflacionario, que era un problema de oferta. Pero el Banco Central se adelantó, fue muy rápido, efectivamente, en marzo titubeó un poco, pero rápidamente asumió de nuevo, ¿no es cierto?, que tenía que subir la tasa de interés de nuevo y la siguió subiendo. Y por otro lado, como tú bien dices, nosotros tenemos un Consejo Fiscal Autónomo que supervisa, ¿no es cierto?, las cuentas fiscales. El gobierno se comprometió con una senda de reducción del déficit fiscal estructural, que realmente es el que importa, y el ministro Marcel da garantía de que eso se va a cumplir. En la medida que esas dos cosas ocurran, rápidamente la economía se va a ordenar macroeconómicamente de nuevo y va a permitir que volvamos a crecer a nuestro potencial, que es 2% hoy día. Gonzalo, quiero mostrarte a ti y a las personas que nos están viendo la encuesta de expectativas económicas que se publicó este miércoles, porque la apuntó medio a medio a la decisión del Banco Central. 11,25% la reunión de octubre, que fue la de hoy. Mantenerse en 11,25 en diciembre y seguir ahí hasta 5 meses más, que empezaría el descenso a 10,75% para en un año más estar en 8,50%. ¿Tú coincides con esta trayectoria? Sí, absolutamente. Yo creo que la tasa de interés con la información de hoy día no va a seguir subiendo y el segundo trimestre del próximo año va a empezar a bajar para terminar en niveles de 8,5 a fin del próximo año. Vamos a las expectativas de inflación, a ver si también coincides con lo que opinan los especialistas del mercado. Reitero, no es el Banco Central haciendo estas proyecciones, es el Banco Central preguntándole al mercado. Y peso de octubre, 0,9%, sería el mismo que de septiembre. Noviembre, lo adelantaba recién, 0,6%. Más o menos, un poquito más de la mitad. Pero lo importante son las últimas dos líneas. Si en diciembre de este año se habrá terminado 2022 con una alza acumulada de 12,6% en el IPC, para 2023 se espera menos de la mitad. Aquí también hay otro guidance importante para la decisión del Banco Central. Sí, pero aquí hay una diferencia importante, porque el Banco Central en diciembre del 2023 tiene la tasa de interés en torno a 3,3%, o sea, la tasa de inflación en torno a 3,3%. O sea, el Banco Central ve una baja mucho más rápido de la inflación el año 2023 de la que la está viendo el mercado. Fíjate que bajar de 13 más o menos a 5 es una baja cercana a 8 puntos porcentuales. Sí. Pocos países en el mundo tienen esa proyección. Entonces yo creo que esto es un poco optimista. Y si el Banco Central entonces será más optimista en el último IPOM de lo que es actualmente el mercado, entonces, si ellos tenían pensado una trayectoria de baja de tasas, quizás esa trayectoria va a tener que ser más lenta. Sí, yo creo que va a ser más lenta de lo que tiene pensado el Banco Central. Y por eso es que va a llegar a 8,5. 8,5 todavía es una tasa que probablemente es el doble de la tasa de equilibrio. O sea, la tasa de equilibrio está más cerca del 4, 4,5. Entonces, 8,5 todavía es una tasa bastante alta en Chile. Porque yo creo que el proceso de reducción de la inflación va a ser lento, no va a ser rápido. Cuando la inflación ha caído rápido en Chile es porque o ha caído el tipo de cambio o ha caído el precio del petróleo. Y esas cosas no las vemos. Entonces va a ser más lento el proceso de desaceleración de la inflación. Y la última proyección tiene que ver con crecimiento, como va a ser en la última parte del año y también las proyecciones para más adelante. Se espera que el IMASEC de septiembre ya tengamos sí o sí una caída de 1% anual. Recordemos que en agosto fue 0%. El PIB del cuarto trimestre sería muy malo, caída de 2,50%, para cerrar el año en 2% de alza en el PIB y ya 2023
1%. ¿Tú ves ese número también, 1%? Porque el FMI está en 1%, el Banco Mundial está con Hacienda, 0,5%. ¿Dónde ves tú la economía el próximo año? No, yo creo que va a estar más cerca de menos 2%. Más peor. Sí, hemos tenido escenarios recesivos anteriores y uno mira el punta a punta, digamos, y las caídas son del orden entre 4 y 5%, entre el pic de la economía y el punto más bajo. Estos son promedios anuales. Entonces, en promedios anuales se confunden un poco. Yo creo que el próximo año la caída va a ser de 2%. Vamos a tener una caída muy fuerte en la inversión, la estamos viendo. La inversión ha caído 8%, normalmente en periodos de crisis cae 20%. Entonces todavía nos queda ver mucha caída de inversión, sobre todo el próximo año, probablemente del orden del 7%. Y yo creo que ahí es la principal diferencia que tenemos respecto al mercado y respecto al Banco Central, que vemos un escenario más negativo para la inversión. Y eso se condice con, tú has mirado las expectativas empresariales, ¿no es cierto?, que están en niveles muy bajos, y cuando las expectativas empresariales están en niveles bajos, la inversión no crece. Gonzalo, mi última pregunta. ¿El dólar debiera subir algo más con esta última alza de tasa de interés, o la subida de hoy ya fue lo anticipado y debería estar ahí, al menos de acuerdo a la decisión de política monetaria del Central? Difícil pregunta, porque la volatilidad que ha tenido el tipo de cambio realmente es extraordinaria, digamos, hay mucha volatilidad. Depende mucho hoy día, creo yo, de lo que pasa en Estados Unidos. Mañana van a salir los datos de IPC, hoy día salieron los precios al por mayor en Estados Unidos, fueron más altos de lo que esperaba el mercado. Si los precios en Estados Unidos mañana, los IPC, son más altos de lo que espera el mercado, van a aumentar las expectativas de aumento de tasa en Estados Unidos. De hecho, nosotros creemos que la tasa va a llegar a 5% en Estados Unidos, el mercado piensa que va a llegar a 4,5%, y si eso se da, obviamente es una presión al alza del dólar en Chile. Entonces, aunque el Banco Central subió la tasa de interés hoy día, y eso podría generar una presión a la baja, mañana las expectativas en Estados Unidos se van a ajustar al alza probablemente. Y si la Fed sube más la tasa de interés de lo que esperaba el mercado, eso también presiona bastante al Central acá, si es que quiere mantener o no la tasa, tal como lo dijo ahora, en 11,25%. Gonzalo Sangüesa, socio de Consult, gracias por estar como siempre acá en Agenda Económica. No, gracias por la invitación. Muy bien, nosotros vamos a seguir hablando de dólar porque subió más o menos 15 pesos este miércoles, anticipándose a la decisión del Banco Central. Lo analizamos ahora junto a Sebastián Espinosa de XTV, a quien vemos en pantalla. Sebastián, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿tú ves al dólar subiendo más allá de los 942 pesos con que cerró este miércoles? Hola Nicolás, ¿qué tal? Bueno, sí, efectivamente hemos tenido una sesión alcista en el dólar. Yo creo que mañana la apertura va a estar marcada efectivamente por esta clave que tú dabas anteriormente, que es la confianza o ¿cómo se llama? Aseveración del Consejo del Banco Central de decir que la tasa de interés no se va a seguir subiendo, se va a mantener. Eso puede traer un poco de debilidad quizás en la apertura al peso chileno, al entender que las tasas no se van a seguir subiendo, pero también el mercado va a estar muy a la espera de lo que va a ser la publicación del dato IPC en Estados Unidos. Obviamente, ahora que no se van a subir más las tasas a nivel local, el dólar va a tener aún más importancia a nivel internacional, y como decía anteriormente Gonzalo, si no me equivoco, claro, una publicación de IPC mayor podría provocar un alza en el dólar a nivel internacional y todavía agarrar más diferencial frente al peso chileno. Ese dato de IPC va a ser clave entonces también para lo que decida la Fed de Estados Unidos en las próximas reuniones también de la política monetaria de ese país. ¿Cuánto es lo que uno tendría que esperar para el IPC de mañana, Sebastián, para saber si es que va a estar por debajo o por encima de lo que esperaba el mercado y también poder proyectar lo que pueda pensar la Fed? Sí, el mercado está proyectando una disminución en la inflación interanual hasta un 8,3%. Una inflación obviamente elevada para lo que es Estados Unidos, pero sí estamos viendo algún descenso. De todas formas, lo que piensa el mercado es que podrían todavía venir subidas adicionales en la tasa política monetaria en Estados Unidos. ¿Cuáles son las proyecciones entonces en las bandas que ustedes siempre manejan para el tipo de cambio en los próximos días? Dependiendo de cómo salgan los datos, yo creo que de todas formas el dólar se debería mantener fuerte. Si bien estamos viendo que hay una disminución en la inflación en Estados Unidos, el dólar a nivel internacional no para de subir porque la Fed no pararía en el corto plazo con las subidas de tasas. Entonces muy probablemente deberíamos seguir viendo al dólar rondando en torno a los 950, que es lo que estamos viendo hoy día. Se mueve hacia los 920, 960 y se mantiene en ese rango de precios. Ahora bien, si vemos que hay un aumento en la inflación, podrían subir efectivamente las perspectivas de subidas de tasas y quizás podríamos ver una tasa de política monetaria en Estados Unidos mayor
a lo que se piensa hoy, que es un 4,5%, y ahí ya podríamos ver alejándose un poquito más hacia arriba de los 950 al dólar contra el peso chileno. Sí, y quizás volviendo nuevamente a niveles de 1.000 pesos como estuvo hace aproximadamente mes y medio, 2 meses. Sebastián Espinosa, de XTV, como siempre, gracias por estar en Agenda Económica. Gracias a ti, Nicolás, que esté muy bien. Hacemos la pausa y ya volvemos con la última parte de la agenda de este miércoles. Si bien con el visto bueno del Senado, el Congreso chileno ya ratificó el TPP-11, sigue plenamente abierta la discusión política en torno al Trans-Pacific Partnership. Esto por el momento en que será promulgado. Será posteriormente a que cada uno de los países vea por separado con Chile las llamadas side letters, por ejemplo, para la resolución de conflictos o creación de empresas del Estado. Esa al menos es la intención del gobierno, lo ha dicho varias veces ya la canciller Antonia Urrejola. Sin embargo, desde el Congreso, especialmente desde la oposición, están presionando mucho al gobierno para que lo apruebe lo antes posible, ya que ellos dicen que esa fue la decisión democrática que tomó el Congreso. Y por supuesto, obviamente hay un enfrentamiento entre el gobierno y sobre todo la oposición política. Nosotros hemos atendido a las críticas del oficialismo respecto a este acuerdo y que compartimos. Y cómo estamos pretendiendo resolver los problemas que emanan de las críticas que han sostenido los senadores es con nuestra estrategia de los side letters. Sostiene además la decisión del presidente, que tiene toda la facultad para sostenerla, de esperar el avance de las conversaciones con los países miembros bilaterales para la ratificación. Y el llamado entonces es al Senado, a los senadores, algunos que se han referido críticamente a esta decisión del presidente, que así como el gobierno respetó y ha respetado la decisión del Senado, ahora le toca al Senado respetar la decisión del presidente. Queremos recordarle al gobierno que los tratados son leyes y la voluntad ciudadana respecto de este tratado se manifestó en el Congreso. Si esta va a ser la relación que el gobierno va a tener con este Senado, que tenga claro que no van a haber acuerdo y no estamos disponibles para eso. Y eso también puede llegar a los acuerdos constitucionales, porque de una vez por todas el gobierno tiene que entender que no le vamos a aceptar una chacota para gobernar. Con la polémica sobre el TPP-11 que sigue muy prendida, terminamos la agenda económica de este miércoles.